El tema que vamos a desarrollar en este video tiene que ver con lo que llamamos análisis e interpretación de los estados contables. La idea es que la contabilidad produce a partir de la formulación de los estados contables un conjunto de datos económicos, financieros, que es preciso analizar. ¿Y con qué objetivo? El objetivo principal es tratar de tener un panorama de cómo anda la empresa. Por eso el título de esta primera presentación, ¿son buenos o son malos los números que muestra el balance? Eso lo que vamos a hacer es una tarea de analizar, se habla de analizar e interpretar. Analizar es efectuar una serie de cálculos para poder tener un panorama, e interpretar implica tomar esa información y evaluarla en un contexto macroeconómico. ¿A quiénes le interesa saber cómo anda la empresa? Bueno, esencialmente a los propietarios, para saber si vale la pena mantenerse en este negocio o no, si hay que potenciarlo o no. Les interesa a los clientes, porque a todo cliente le interesa un proveedor confiable que le permita asegurar, digamos, abastecimiento. Le interesa a proveedores, a gente que nos quiera suministrar de bienes y servicios y que nos pueden, va a interesar saber si somos realmente buenos clientes y si somos merecedores de otorgarnos crédito o no. A instituciones financieras, que son los canales adecuados para que los fondos del público lleguen hacia las empresas, con lo cual evidentemente hay que hacer un análisis. Es decir, hay muchos interesados en la evolución de la empresa. Bueno, para ellos puede servir el analizar los números que muestra el balance. Y aquí hacemos una primera introducción. Lo primero que deberíamos hacer sería analizar si esta información, la que se muestra en los estados contables, es confiable o no. Y al respecto aparece la figura del auditor. El auditor es un contador público independiente de la empresa que examina la información que la empresa ha preparado y en general elabora un informe cuyo objetivo principal es darle una cierta tranquilidad a los lectores de ese balance, de esos estados contables, en el sentido de que él ha revisado esa información y la encuentra en líneas generales razonable desde un punto de vista patrimonial, económico, financiero. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es leer qué dijo el auditor. Si el auditor me dice que esta información es confiable, ya tengo un primer paso importante. Si el auditor pone algún tipo de objeciones, será cuestión de evaluarlo con más detenimiento. El otro elemento, obviamente, es entender en qué contexto macroeconómico se desenvuelve la empresa, ¿sí? Es decir, estamos en un momento en donde la economía va hacia adelante, estamos en un momento de altas tasas de interés, estamos en un momento de depresión económica, estamos ante un flujo de inversiones importantes, cómo está la inflación, cómo está la actitud del gobierno, es decir, evaluar en líneas generales cómo está el sector de la economía y particularmente el desempeño de la empresa y de los competidores de la empresa, como para poder evaluar mejor, digamos, ¿sí? O sea, no se trata solamente de ver qué números tiene la empresa, sino verlas en un contexto. Y finalmente hablamos de ordenar los datos, ¿sí? O sea, la información nos puede venir de determinada manera y es preciso que uno haga un primer paneo de los datos y tener claro qué información es la que tengo y si me hace falta algún análisis o algunos datos adicionales. Pero cuidado, los balances tienen limitaciones. Cuando hablo de balances hablo en general de estados contables. Algunas limitaciones que tienen los estados contables.
Estamos hablando solamente de incorporar rubros que se puedan medir en moneda y de manera razonablemente objetiva. O sea, la contabilidad procesa hechos económicos que puedan ser razonablemente medidos en moneda y objetivamente. Hay elementos que no están incorporados allí. Si vamos como ejemplo, la confiabilidad de las instalaciones, o la adhesión del personal, o la fidelidad de los clientes. Esos elementos no se pueden medir en la contabilidad. Por otro lado, los balances, los estados contables contienen información de tipo histórica, o sea, es de un periodo anterior. Y aquí, cuidado con la inflación. En momentos en que la inflación tiende a ser elevada, si los estados contables no están ajustados por inflación, corresponderá hacer algún análisis adicional. Por otro lado, no todos los rubros están expresados a valores de mercado. Las normas contables permiten la posibilidad de que ciertos rubros no estén totalmente incorporados a valores de mercado. Por ejemplo, valuar los stocks a valores de costo de producción. A costo de producción, a un costo histórico. Y aquí volvemos con el tema de la inflación. Cuidado si esos valores son bastante antiguos. Por otro lado, la contabilidad permite introducir distintos tipos de criterios alternativos en donde la empresa puede utilizar esos criterios diferentes y entonces eso puede darnos valores diferentes. O sea, estamos hablando de ciertas limitaciones que tienen los estados contables, lo cual no invalida, pero nos obliga a analizar profundamente cómo están construidos esos estados contables. Otra referencia que podemos hacer es la posibilidad de efectuarse estimaciones, porque como el futuro no es conocido por nadie, uno perfectamente podría incorporar alguna suerte de estimaciones que no sabemos si en el futuro se convalidarán o no. ¿Qué significa analizar estados contables? Analizar e interpretar estados contables. Esencialmente perseguimos tres grandes objetivos, aquí resumidos en dos. Por un lado, determinar la fortaleza financiera en el corto y en el largo plazo. La fortaleza financiera en el largo plazo tiene que ver con la estructura, cómo está montada la empresa, cuán solvente es, cuán endeudada está. Y la fortaleza financiera tiene que ver con los manejos operativos en el corto plazo. Y por otro lado, analizar estados contables implica evaluar cuál es el nivel de rentabilidad del negocio. Tres patas. La pata patrimonial, quiere decir la estructura financiera a largo plazo, la pata financiera de corto plazo y la pata de la rentabilidad, en donde no nos equivocamos si pensamos en que la llave para identificar si la empresa está bien pasa por saber si la empresa es rentable. Una empresa que es rentable es una empresa que tiene futuro, es una empresa que tiene posibilidades de crecimiento. Ahora bien, no alcanza con ser rentable, o a lo mejor hasta puede ser que coyunturalmente no sea rentable, pero que tenga fortalezas financieras en el corto plazo. Si una empresa no es rentable, pero financieramente a corto plazo está razonablemente bien montada, digamos que es una empresa que todavía tiene chances de mejorar y de dar vuelta, digamos, esta cuestión central para una empresa. Entonces, eso significa evaluar los estados contables. Aquí hay algunos indicadores, algunas metodologías que podríamos emplear. Primero, analizar valores absolutos. A ver, ¿de cuánto dinero estoy hablando? ¿Cuánto vende la empresa? ¿Qué stock tiene? ¿Cuánta deuda tiene? ¿Cuánta caja tiene? Analizar valores absolutos. Otra posibilidad es lo que llamamos el análisis vertical. El análisis vertical implica
tomar de unos estados contables, tomar un valor de referencia. En el caso del estado de situación patrimonial vendría a ser el total del activo, y en el caso del total del estado de resultados, tomar el total de ventas. Son las dos cifras relevantes en el patrimonial y en el de resultados. Entonces el análisis vertical implica ver cada una de las partidas qué porcentaje son del total, o del total del activo o del total de ventas, como para tener una idea porcentual de cómo está estructurada la empresa. Después está el llamado análisis horizontal, que no es más que poner un estado contable al lado de otro y poder ver la evolución. Por eso hablamos de análisis horizontal. Y si ponemos más de 2, de 3 o 4 estados contables, vamos a tener la tendencia en cada uno de los rubros, si vamos hacia arriba o hacia abajo, en los activos, en las deudas, en los stocks, en las ventas, en los gastos, en la rentabilidad. Otro análisis que también solemos hacer, es bastante profuso y lo vamos a utilizar ahora, es el llamado relacionamiento entre datos absolutos, construir índices, indicadores, que me permitan establecer digamos, un valor relativo entre distintos valores, ¿sí? Relacionar valores absolutos implica dar una ponderación relativa, ya lo vamos a trabajar ahora. Y por último también hacemos los llamados análisis de correlación. El análisis de correlación tiene que ver con cuando hay dos variables que se interrelacionan, se entrelazan, estudiar cómo se comporta una variable cuando la otra variable también va cambiando. Analizar el grado de correlación. Pero entremos un poco en las tres patas que hemos definido. El análisis patrimonial, también llamado análisis financiero de largo plazo, consiste en estudiar cómo está estructurada la empresa. Y aquí vemos distintos indicadores, estos son todos ratios, fíjense ustedes, son todos cocientes, son índices, que me permiten estudiar la empresa desde distintos ángulos, que en general son los mismos pero acomodados de distinta manera. Por ejemplo, el índice de solvencia. Uno dice, la empresa es solvente cuanto más patrimonio neto tengo. Y recordemos, el concepto de patrimonio neto es la parte de los activos que está financiada por los propietarios. Entonces, si yo comparo el patrimonio neto, que es el capital propio que tienen los dueños del negocio, respecto de los pasivos, del pasivo, que es la masa de deudas que tiene la empresa, voy a tener una idea de cuán solvente soy. Obviamente, si el cociente da 0, estamos hablando de un patrimonio bajo respecto de la masa de deudas. Y entonces la solvencia estaría menor. A la inversa, si el patrimonio neto excediese el pasivo, entonces vamos a tener una empresa bastante más solvente, poco endeudada. Obviamente este indicador se correlaciona con el segundo, que es endeudamiento de corto y largo plazo. Y en este caso, este indicador nos viene a mostrar cuánta deuda tenemos respecto de cuántos recursos tenemos, que es el activo. Pasivos son las deudas, activos son los recursos. Entonces diremos, bueno, esta empresa tiene un pasivo de corto plazo de tal porcentaje, 20%, 25%, y una deuda de largo plazo, 30%, nos da un panorama de cuán endeudado está la empresa. Es una manera de decir, de toda la masa de recursos que la empresa maneja, ¿qué porcentaje es el que en realidad se lo estoy debiendo a los terceros de afuera de la empresa? O dicho de otra forma, ¿cuánto los terceros de afuera de la empresa han financiado la masa de recursos que tiene la empresa? El tercero de los indicadores que estamos presentando aquí es el llamado índice de inmovilización.
Este índice intenta medir de todos los recursos que la empresa tiene, que es el activo total, cuántos son activo no corriente, activo de largo plazo. Propiedades, galpones, instalaciones, camiones, tractores, equipamiento, inversiones en otras compañías. Son todos activos que son de los denominados no corrientes, porque el objetivo no es hacerlos caja rápidamente. Son activos inmovilizados. Entonces, si del total del activo tengo un 70% como activo no corriente, estaría diciendo mi grado de inmovilización es de un 70%. En general, las compañías industriales tienen elevados niveles de inmovilización, las empresas agropecuarias, por el valor de la tierra y el valor de los equipamientos, pueden tener un alto grado de inmovilización. En general, las empresas comerciales o empresas de servicios tienden a tener menores niveles de inmovilización. Y el cuarto indicador que estamos analizando es esa inversión a largo plazo, el activo no corriente, cómo está financiado. Aquí hay una regla importante que deberíamos de tener presente. La inmovilización a largo plazo debería estar financiada a largo plazo también. Entonces, si yo evalúo cuánto es la masa de deuda que tengo a largo plazo, más el patrimonio neto de los propietarios, que por definición es una apuesta de los propietarios a largo plazo, si esa masa de deuda supera el activo no corriente, estaríamos hablando de una inmovilización razonablemente financiada. Porque tengo masa de deuda o de apuesta de los propietarios a largo plazo que excede el volumen de inmovilización a largo plazo. A la inversa, si eso da 0, estaría en una situación preocupante, porque quiere decir que la inversión a largo plazo la estoy financiando con dinero a corto plazo, y eso no es saludable desde el punto de vista patrimonial. En definitiva, estos son los principales indicadores del análisis patrimonial, para saber cómo está parada la empresa pensando en el largo plazo. Pero no es el único análisis que deberíamos hacer. Y ahora viene la segunda de las patas por analizar, que es el llamado análisis financiero de corto plazo. O sea, una empresa puede estar muy bien posicionada en largo plazo, pero tener problemas de corto plazo y probablemente no sobrevivir en el corto plazo. Porque mirar el corto plazo implica mirar el manejo financiero normal, el manejo financiero que permite gestionar todos los días las operaciones. Entonces aquí vamos a distintos indicadores. Un indicador muy evaluado particularmente por los bancos es la liquidez corriente, definida aquí como el total de los activos corrientes, los activos que se van a realizar en menos de un año, contra los pasivos corrientes, los que se van a cancelar en menos de un año. Obviamente sería deseable que mis activos corrientes excedan el pasivo corriente. Este indicador se lo ha visto mucho como una suerte de indicador de la salud financiera de corto plazo. O sea, cuán líquida está una empresa. Y se lo ha definido como la capacidad que tiene la empresa de poder pagar tranquilamente sus operaciones de corto plazo. Pero un índice complementario a este podría ser el que viene a continuación, el llamado liquidez de muy corto plazo, también denominado prueba ácida. Fíjense ustedes la formulación. Toma el activo corriente y le resta los bienes de cambio y lo sigue dividiendo por el pasivo corriente. ¿Qué está pensando este indicador? Si al total del activo corriente le reduzco los stocks de mercaderías que tengo para vender, pensando en que en el muy corto plazo, ¿qué pasaría si se redujese drásticamente el volumen de ventas?
Si se reduce el volumen de ventas, el stock no lo voy a poder vender, o por lo menos no totalmente, y entonces en el muy corto plazo yo estaría viendo cómo puedo sobrevivir si se me caen las ventas. Ese es el objetivo de este indicador de liquidez de muy corto plazo. Un tercer análisis que tendríamos que hacer es el llamado análisis del flujo de fondos histórico. Y para eso lo que hacemos es, utilizamos el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es uno de los 3 estados contables básicos que esencialmente nos cuenta para el último periodo anual cómo hizo la empresa para generar dinero disponible o por qué se redujo el dinero disponible. Y este flujo de fondos suele estar presentado en 3 grandes capítulos. En principio uno pensaría que las operaciones, ventas y compras y producción, generarían flujos positivos. De no ser así, estaríamos en graves problemas. Entonces, primer capítulo, ¿cuánto del flujo de fondos lo generaron las operaciones? Una segunda cuestión es cuánto flujo se aplicó a realización de inversiones. En momentos en que la empresa está invirtiendo, es probable que el neto de estos dos me dé negativo. ¿Por qué? Porque yo puedo generar bastante flujo de fondos, pero insuficiente frente a la masa de inversiones que la empresa esté realizando. En periodos en que la empresa no está invirtiendo grandes cantidades de dinero, lo lógico sería que este flujo neto de ambos sea positivo. Y un tercer capítulo por analizar del flujo de fondos es cómo ha sido la política de financiamiento de la empresa. La política de financiamiento se denomina a la política de tomar préstamos, cancelar préstamos, eso tiene que ver con el endeudamiento con terceros, o bien el pago de dividendos hacia los propietarios. Este flujo destinado al financiamiento puede ser positivo si obtuve dinero o negativo si cancelé dinero o pagué dividendos. Digamos que este análisis del flujo de fondos me permite analizar mejor cómo fue el manejo del dinero de caja en el periodo bajo análisis. Si la caja subió o no y por qué subió o no. Entonces estamos como separando las causas del flujo de fondos del periodo. Otro indicador muy necesario es el llamado las necesidades operativas de fondos, las NOF. Las necesidades operativas de fondos se definen como la masa de activos corrientes que la empresa tiene menos la parte del pasivo corriente que los terceros me han brindado espontáneamente, o sea, sin cobrarme costos financieros, sin cobrarme intereses. Dentro del pasivo corriente yo tengo algunos terceros que me financian, digamos, espontáneamente, gratuitamente. No los bancos, tienen costo financiero, pero por ejemplo, proveedores, por ejemplo, clientes que me hayan anticipado dinero, o por ejemplo las deudas normales con el personal, con el Estado o con mismo los propietarios del negocio que hayan prestado dinero sin costo. Digamos, si una empresa tiene elevados niveles de stocks, elevadas cuentas a cobrar y no financiadas por proveedores o por los propietarios que han acercado dinero sin costo, eso me estaría marcando que la empresa está necesitando dinero. Porque en la medida en que baje esos stocks, está necesitando menos dinero, en la medida que cobre los saldos, que cobre los saldos por cobrar, estoy necesitando menos dinero. Este es un indicador muy fuerte que conviene profundizarlo y lo vamos a hacer en clase. Y el otro de los indicadores es el llamado capital de trabajo o quizás mejor denominado fondo de maniobra. El capital de trabajo
uno lo podría definir como, de hecho los contadores lo definen, como activo corriente menos pasivo corriente. Es un número, es un valor. Activo corriente menos pasivo corriente. Lo mismo que utilizábamos para medir la liquidez, pero antes como cociente y ahora como un valor fijo. Pero hay otra forma de verlo, que es el llamado fondo de maniobra, que numéricamente da lo mismo, pero está presentado de otra manera. El fondo de maniobra vendría a ser pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. Y esto, si lo vemos numéricamente, es lo mismo que activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, si da lo mismo, ¿para qué presentarlo de otra manera? Porque verlo de esta forma, el pasivo no corriente más el patrimonio neto viene a ser el aporte de los externos a la empresa, porque los accionistas son externos a la empresa, el aporte que han hecho los externos a largo plazo. Y ese aporte externo a largo plazo, parte se destinó al activo no corriente. Es lo que veíamos antes como inmovilización de la inversión. Entonces, si del total de los recursos que los terceros han invertido, han aportado para invertir a largo plazo en la empresa, menos el activo no corriente, me estaría dando cuánto me sobra para maniobrar en el corto plazo. Por eso lo llamamos fondo de maniobra. De todo el aporte a largo plazo, cuánto no destiné a largo plazo y lo tengo como recursos operativos. Por eso también se lo denomina capital de trabajo. Todos estos son indicadores para medir la salud financiera de corto plazo. Podríamos hacer algunos análisis más, que es el denominado análisis del ciclo operativo. De pronto una empresa puede tener muchos stocks o pocos stocks, muchos saldos a cobrar o pocos saldos a cobrar, y sin embargo estar, digamos, en una posición positiva o negativa desde el punto de vista de los ciclos. ¿Qué significan los ciclos? A ver, cualquiera que esté en el ámbito de los negocios interpreta que si yo vendo a 90 días y compro a 30 días, voy a tener problemas. Porque le estoy dando mucho plazo a mis clientes y mis proveedores no me dan ese plazo. ¿Qué significa entonces el análisis del ciclo operativo? Estudiar con qué velocidad los activos se convierten en caja y los pasivos me consumen caja. Por eso hablo de cómo se realiza el activo corriente y cómo se cancela el pasivo corriente. La idea de medir el ciclo de días de venta en la calle es pensar cuánto dinero me deben mis clientes y cuánto es lo que vendo por día, más IVA, porque en los saldos a cobrar está el IVA. Entonces, si yo tengo un saldo a cobrar de 100.000 pesos y vendo 1.000 pesos por día, me deben los últimos 100 días de ventas. Es un indicador, es un número. Y uno obviamente debería de contrastarlo contra la política de financiamiento de la empresa hacia los clientes. Otro indicador muy fuerte es estudiar la velocidad de salida del stock. Es bueno tener stock. Teniendo stock satisfago los pedidos de los clientes. Teniendo stock me puedo proteger frente a la inflación. Ahora bien, si yo tengo demasiado stock, no pienso en productos perecederos, pero demasiado stock, implica tener mucho dinero puesto en el stock. Ese dinero de algún lado. Es una idea de la rotación de los stocks. Finalmente, si uno hace una ponderación de cuáles son todos los activos corrientes que tenemos y cuáles son todos los pasivos corrientes que tenemos, y estudiamos a qué velocidad se convierten en caja cada uno de los activos corrientes y a qué velocidad se cancelan los pasivos corrientes, me daría una idea
promedio de en cuántos días hago caja y en cuántos días tengo obligaciones. Eso es analizar el ciclo operativo. Estudiar uno contra otro. Pero bien, lo que quedaría por analizar entonces ahora, como decíamos antes, es el núcleo principal para poder formarnos una conclusión respecto de cómo va la empresa, y que es el denominado análisis económico. Consiste en saber cuánto dinero gana la empresa y si lo que gana la empresa tiene razonabilidad respecto del giro que la empresa tiene. Entonces, aquí diferenciamos dos cuestiones: análisis del margen sobre ventas y análisis de la rentabilidad. ¿Por qué se diferenciamos en dos? Porque es muy común que uno escucha por ahí en conversaciones con algún empresario y dice, uno tiene una tasa de ganancia del 10%, pensando en que gana 10 de cada 100. Eso no es rentabilidad, eso es margen. El margen se define como cuánto dinero gano respecto de cuánto dinero vendo. Y ese margen lo puedo ver bajo tres ópticas distintas. El denominado margen bruto. Margen bruto es muy utilizado particularmente en el sector agropecuario, sector primario, y particularmente se lo relaciona con el margen bruto por hectárea, no solamente margen bruto. Pero el concepto general de margen bruto tiene que ver con cuánto vendo y cuánto es el costo de producción de lo que vendí. De producción, solamente de producción. Está el margen operativo, que es al margen bruto restarle los gastos de estructura, los gastos operativos, los administrativos, los comerciales, los financieros. Y finalmente el margen neto final, neto de todo, neto del impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, neto de todo, cuánto dinero es lo que yo gano. Eso es análisis del margen sobre ventas, o sea, cuánto dinero gano respecto de cuánto es el giro. A ver, en esto cada negocio es diferente. El negocio de distribución, los negocios puramente comerciales, llámese supermercado, llámese distribución de insumos para el agro, por ejemplo, son negocios de menor margen, de poco margen. La apuesta es a vender mucho. La apuesta es a vender mucho. Particularmente los supermercados son un negocio de bajísimo margen, pero cuya apuesta está al extremado modo. Análisis del margen. El segundo de los conceptos por mirar es el denominado análisis de la rentabilidad. Aquí sí hablamos. El concepto de rentabilidad es un concepto que nos viene dado de parte de la economía, que viene a significar cuánto dinero gano respecto de cuánto dinero invertí. Tasa de ganancia es masa de ganancias, volumen de ganancias respecto de la inversión. Esa es la tasa de rentabilidad, la verdadera, no la que denominamos antes. Lo anterior era margen. Entonces, ¿qué es la rentabilidad para el propietario? Es cuánto dinero ganó el negocio respecto del patrimonio neto que habíamos definido como el capital propio de los dueños del negocio. Utilidad neta sobre patrimonio neto. Entonces ahí estoy hablando de, si yo tengo un patrimonio neto de X millones, la tasa que representa cuánto dinero gané neto de todo sobre el capital neto vendría a ser una tasa de rentabilidad. Ahí está puesto como ROE, Return on Equity, en su denominación en inglés. El propietario lo que mira es la utilidad neta, la ganancia neta. Pero el administrador que esencialmente utiliza activos, podría tener otra mirada sobre los activos. ¿Y qué es? A las utilidades no computarles el costo financiero. ¿Por qué? Porque el costo
financiero viene a ser el costo que el dinero, el costo del dinero que la empresa pide prestado, y ese costo es abonado a los externos a la empresa. Entonces, si yo miro al administrador como el responsable de gestionar los activos de la empresa, podría pensar, los activos generan ganancias y los pasivos financieros, generan costos. Y entonces, entre la ganancia de los activos menos el costo de los pasivos vendría a ser la utilidad neta. Entonces, si miro para los activos, la utilidad que generaron esos activos, y me olvido por un momento de los costos financieros, yo estaría pensando en cuánta es la masa del retorno que generan los activos del negocio. No hago jugar los pasivos y el costo de los pasivos. Rentabilidad sin costos financieros sobre la masa de activos. En inglés, return on investment, el retorno de la inversión, el retorno sobre los activos. Entonces tengo dos medidas de rentabilidad. La rentabilidad neta para el propietario y la rentabilidad para el administrador, para el gerente, la rentabilidad de los activos. En la primera es la rentabilidad neta final y en la segunda es la rentabilidad sin el costo financiero. Evidentemente, comparar uno contra otro me puede dar mayor uno que otro. Si el return on equity, el ROE, es superior al ROI, este cociente me va a dar 1, ¿y qué hace que el propietario tenga una tasa de retorno mayor que el administrador? Y eso, digamos, por cómo está construida la fórmula, me está diciendo, en el fondo, que el retorno de los activos es superior al costo de los pasivos. Por eso es que el propietario se lleva una mayor tasa de retorno. A ese cociente 1, o 0, cuando a la inversa el costo de los pasivos es superior al retorno de los activos, a ese cociente se lo suele denominar efecto de palanca, o apalancamiento financiero. Este concepto de palanca viene a ser aquel concepto de que uno con poca fuerza logra mucho resultado. La idea de que si yo me endeudo al 7 y mis activos generan un retorno del 12, evidentemente hago negocios pidiendo plata a menores costos de mis retornos y entonces apalanco el retorno neto para los propietarios. Análisis de la rentabilidad. Cuánto dinero se gana respecto de cuánto dinero se invierte y por dónde pasa la cosa, si por el retorno de los activos o el costo de los pasivos. Y aparece también otro indicador muy interesante como un desagregado de la rentabilidad de los activos, que es el denominado índice de DuPont. DuPont porque lo construyó la compañía DuPont hace muchísimos años, también llamada razón triangular. La idea es descomponer este concepto de utilidad sobre activos, descomponerlo en dos, en ventas sobre activos y utilidad sobre ventas. Evidentemente, tacho y tacho, y me va a dar utilidad sobre activos. Pero ¿cuál es el sentido de este indicador? La idea de separar las dos fuerzas que hacen que mi negocio sea rentable. ¿Cuáles son las dos fuerzas? Para que un negocio sea rentable, yo tengo que tener margen por cada venta que hago y además maximizar las ventas respecto de los recursos que manejo. Margen y rotación. Decíamos antes, hay negocios que se apoyan principalmente en la rotación y un bajo margen. Por ejemplo, decíamos los supermercados. Hay otros negocios,
los negocios quizás más industriales, apuntan, como tienen muchos activos, rotan poco los activos y en su lugar lo reemplazan con un alto margen. Digamos que si yo quiero evaluar cómo viene la performance de la empresa, es conveniente desagregar la utilidad que está teniendo el negocio, desagregarlo para ver si ha mejorado el margen o sea, si se ha restringido el margen, si ha reducido y cómo ha estado el nivel de ventas respecto de la masa de recursos que tiene la empresa. Esto es análisis económico. En definitiva, y redondeando toda esta presentación, ¿cuál es la idea central del análisis de los estados contables? Poder formarnos una opinión respecto de cómo está la salud patrimonial, económica y financiera de la empresa y poder relacionarlo con el entorno donde la empresa se está desenvolviendo. Esto implica analizar los estados contables. No es el único análisis que uno podría hacer sobre la realidad de una empresa. Lo que sucede es que este es el análisis duro, este es el análisis numérico, este análisis es un análisis incontrastable. Los números son números, no son los únicos elementos que tengo que mirar respecto de una empresa, pero evidentemente tienen la fortaleza de ser números concretos. Con esto hemos brindado un panorama general respecto de cómo evaluamos en líneas generales el desempeño de la empresa en un periodo anterior y pensando en cómo será el desenvolvimiento futuro de la empresa. Salió. Entonces, mirarlo como cuánto stock tengo y cuánto vendo por día me da una idea de cuántos días tengo de venta en stock.